Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar lo que viene siendo el sistema mecánico translacional. El equipo está conformado por Martínez Galarce Sinoé de Jesús y Fonseca Martínez Salma. Somos de la materia de simulación con la especialidad de sistemas robóticos y mecatrónicos. Aquí nuestro índice viene siendo introducción, marco teórico, desarrollo, simulación, de resultados, conclusión y las referencias. Como introducción, el programa hecho en esta práctica simula el comportamiento del sistema mecánico MRA con el fin de poder entender su comportamiento y de compararlo con el de un sistema ideal. Todo lo anterior se logrará haciendo que el usuario ingrese los datos necesarios y el programa hará las operaciones necesarias para posteriormente mostrar cada gráfica con sus respectivas propiedades, color, marcadores, etiquetas, etc. Como objetivo, vamos a observar el comportamiento del desplazamiento de un sistema mecánico translacional, caso subamortiguado, por medio de la simulación con el software MATLAB. Como marco teórico, es un sistema mecánico, cuenta con los parámetros que viene siendo la masa, constante de amortiguamiento, la constante del resorte y como variables el desplazamiento en X, la velocidad y la aceleración. Desarrollo matemático. Si X se mide a partir de la posición de equilibrio de la masa m, la aplicación de la segunda ley de Newton da por resultado la ecuación del movimiento, que vendría siendo m, segunda derivada de x es igual a menos c, primera derivada de x menos kx. Aquí hacemos un despeje, vendría siendo m por la segunda derivada de x más c, primera derivada de x más kx igual a 0. Enseñando una solución del tipo xt es igual a e a la st, primera derivada de xt es igual a se a la st, y la segunda derivada de xt igual a s cuadrada e a la st. Aquí es una ecuación lineal de segundo orden, ms al cuadrado más cs más k es igual a 0. Aquí vamos a aplicar lo que viene siendo una ecuación general con una solución de dos coeficientes y dos soluciones. Cuando se trata de un sistema subamortiguado, S12 es igual a menos z más menos i raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado por la frecuencia natural. Aquí vamos a aplicar la identidad de Euler. En esta parte vamos a evaluar con respecto a xt es igual a 0, que es tiempo igual a 0. Y aquí nos daría que x igual a la raíz cuadrada de c'1 al cuadrado más c'2 al cuadrado. Y por lo tanto nos da un ángulo de fase tangente a la menos 1 de c'2 sobre c'1. Por lo tanto, la solución general queda de la siguiente manera. Tendría siendo esta aquí. A continuación, como podremos observar, tenemos la siguiente simulación en MATLAB sobre el sistema que estamos analizando en esta práctica, que es un sistema MRA translacional, en el caso subamortiguado. Ok, aquí vamos a irnos rápido porque casi no tenemos mucho tiempo. Vamos a explicar de manera muy breve cómo funciona este sistema. Aquí lo que pedimos primero es que el usuario ingrese los valores iniciales de x y de x prima 0, el tiempo que va a durar la simulación, la masa, la constante de resorte y la constante de amortiguamiento respectivamente. Después, aquí lo que va a hacer el propio sistema va a ser almacenar las variables con sus respectivos cálculos y después que los imprima en la ventana de comandos. Aquí tenemos el valor de la frecuencia natural, el de la constante de amortiguamiento crítico, el valor de z o el factor de amortiguamiento, y así respectivamente, como podremos observar. Y ya para finalizar, por así decirlo, tenemos aquí que en una ventana aparte nos ponga las gráficas de cada uno de los casos. En un caso sería el subamortiguado y en otro sería la ventana donde compara
el caso de movimiento oscilatorio simple, donde no hay una reducción de la amplitud, donde el movimiento es periódico, ya que no hay un amortiguamiento que haga que el sistema pierda energía. Aquí, como podemos observar, utilizamos los comandos subplot para que en una sola ventana nos aparezcan lo que son 12 gráficas en una fila, y aquí la respectiva posición de esta gráfica, que es la posición 1, y aquí tenemos la posición 2. Luego usamos los comandos para que cada gráfica tenga sus propias propiedades y no las de defectos. Por ejemplo, aquí el color, aquí el tipo de línea y aquí el marcador que va a utilizar. Y obviamente alterando lo que son el ancho de la línea y el tamaño del marcador y el tamaño y el color de la línea del marcador. Y ya obviamente tenemos que, en nuestro caso, en la primera, que mantenga las gráficas para que podamos ver el comportamiento del sistema y que ponga un grid en el fondo y con sus respectivos títulos y etiquetas. A continuación, empezaremos a ingresar los datos para que vean cómo funciona la gráfica. Bueno, procederemos a ingresar los datos para que corra la simulación. Ok, como podemos observar aquí al principio, en la ventana de comandos lo que hizo el programa fue calcular los valores de omega n, de la constante de amortiguamiento crítico, del factor de amortiguamiento, de la frecuencia amortiguada, del periodo amortiguado y de las constantes de valor arbitrario C1 y C2 respectivamente, junto con la amplitud máxima que va a tener con la amplitud máxima que va a tener el sistema y con el ángulo de desfase. Ok. Como podemos ver aquí en la siguiente gráfica, tenemos el primer caso, que es el caso subamortiguado. Aquí, como podemos observar, ¿qué nos indica? Que como vimos en los valores que calculó el sistema, X máxima o la amplitud máxima va a ser de aproximadamente 15. Aquí, como lo podemos marcar, es aproximadamente 15.22. Pero ¿qué pasa? Que como podemos observar en estas gráficas, tenemos el factor Euler elevado a la menos z que es multiplicado por omega n de t. ¿Y qué nos indica esto? Que como aquí está elevado por una potencia negativa, el valor va a ir decayendo hasta el punto donde va a ser un valor estable, o donde va a asimilarse un valor estable en ambos casos. Entonces, como podemos observar, aquí la gráfica va a ir decayendo hasta llegar al valor estable, o donde estaría su posición inicial, que era 0. Y aquí se comportan de manera sinusoidal justamente por la función seno que multiplica a toda la solución general, que eso nos indica que el sistema va a ir oscilando hasta llegar a cierto punto, de aquí más o menos. Si analizamos los valores que nos arroja aquí MATLAB, podemos ver cómo la amplitud llega hasta un punto tal, y conforme va pasando el tiempo, va a ir oscilando de un punto máximo positivo a uno negativo, hasta llegar a valores cercanos a 0, donde va a seguir oscilando, pero podemos decir que es una oscilación muy pequeña que podría decirse que es despreciable. Y aquí vamos a ver cómo se compara con un caso sin amortiguamiento, que como podemos ver, la amplitud máxima es igual, aproximadamente 15, un poquito más, un poquito menos, pero lo que pasa es que aquí, conforme pasa el tiempo, no se va a ir reduciendo la amplitud, sino que se va a mantener igual. Entonces aquí podemos decir que se trata de este caso de un sistema
oscilador de movimiento oscilatorio periódico, porque siempre se va a repetir. Y bueno, así en pocas palabras es como podemos decir que funciona este sistema y cómo lo reproduce MATLAB por medio de los comandos que nosotros utilizamos. Y como conclusiones, aquí podemos decir de que en muchos sistemas prácticos de la vida real, la energía vibratoria se va a ir disipando ya sea por medio de calor o sonido. Y esto indica que hubo una reducción de energía y de la respuesta, y por lo ende el desplazamiento se va a reducir de manera gradualmente. Y esto es lo que nosotros conocemos como amortiguamiento. Igual notamos que lo que le decía, que la gráfica va a ir disminuyendo debido al factor Euler a la menos z por omega n de t, que esto va a indicar que va a ir disminuyendo de manera negativa exponencialmente, o sea, va a ir hacia abajo. Y como fuentes de información tenemos un video de YouTube y los libros de vibraciones mecánicas de Rao y el de teoría de vibraciones de Thomson. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.